Bienvenidos a Reflexiones, un espacio donde exploraremos las grandes preguntas filosóficas y nos adentraremos en el fascinante camino del autoconocimiento. Cada episodio es una invitación a reflexionar sobre nuestra existencia, nuestras creencias y los misterios de la mente. Acompáñame en esta travesía hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Despierta tu mente y descubre nuevas perspectivas. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la filosofía y por qué es tan importante en estos días? La filosofía es, según su etimología, el amor a la sabiduría. Proviene del griego, philos es amor y sofía significa sabiduría. La filosofía es el estudio de cuestiones fundamentales relacionadas con la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. A través de la reflexión crítica, la lógica y el razonamiento, la filosofía busca comprender los principios y conceptos que subyacen a la realidad, así como los valores y la naturaleza de lo que consideramos conocimiento o verdad. La filosofía tiene una tradición que abarca desde los antiguos filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, hasta pensadores contemporáneos que continúan desafiando las ideas y suposiciones sobre el mundo y nuestra experiencia en él. Filosofía es un término muy amplio y contiene muchas ramas y aspectos del conocimiento. El término probablemente fue acuñado por Pitágoras. Al abordar los problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad. Y se distingue de la ciencia porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis y la clarificación conceptual, experimentos mentales, como el famoso gato de Schrödinger, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. Los aspectos prácticos de la filosofía se enfocan en cómo aplicar las ideas filosóficas en la vida cotidiana para mejorar el entendimiento de uno mismo, las relaciones con los demás y la toma de decisiones. Y esto actualmente es fundamental para ayudar a adaptarnos al caos de la sociedad y a la cultura del consumo y del materialismo. Así que empecemos reflexionando sobre esto. Capítulo 1. El arte de reflexionar. Reflexionar es un proceso mental en el cual analizamos, evaluamos y reconsideramos nuestros pensamientos, emociones, acciones o situaciones pasadas con el propósito de aprender de ellas y obtener una comprensión más profunda. A través de la reflexión podemos integrar nuevas ideas, revisar creencias previas y ajustar nuestro comportamiento o decisiones futuras. Reflexionar es una de las actividades más elevadas de la conciencia humana, ya que implica la capacidad de observarse a sí mismo y conocerse en profundidad. Es un proceso que trasciende la simple percepción o reacción ante estímulos, ya que requiere un nivel profundo de autoconciencia. La palabra reflexión proviene del latín, que significa volver hacia atrás o volver sobre sí mismo. Está compuesta por el prefijo re, que indica repetición o regreso, y el verbo flectere, que significa doblar o torcer. En su origen, la palabra hacía referencia al acto de doblar algo hacia atrás o hacer que algo vuelva sobre sí mismo. Con el tiempo, este significado físico fue trasladado al ámbito mental, indicando el acto de volver la mente sobre una idea, un pensamiento o una experiencia para analizarla o reconsiderarla.
En el uso actual, la palabra reflexión se refiere tanto al fenómeno físico de la luz o sonido que cambia de dirección, por ejemplo el reflejo en un espejo, como al proceso cognitivo de pensar profundamente sobre algo. Mediante la reflexión podemos vernos en detalle, es como un espejo. Al reflexionar no solo accedemos a nuestro conocimiento almacenado, sino que también evaluamos la coherencia y la validez de ese conocimiento. Esto nos va a permitir el autoconocimiento, lo que nos ayuda a comprender nuestras motivaciones, emociones y patrones de comportamiento. A través del autoconocimiento podemos descubrir nuestras creencias más profundas y cómo influyen en nuestras decisiones. Al reflexionar podemos tomar decisiones conscientes, considerar diferentes opciones y prever las consecuencias de nuestras acciones. Esto permite que nuestras decisiones no sean impulsivas, sino que estén guiadas por un análisis más profundo. Reflexionar sobre nuestras experiencias mejora el aprendizaje, nos permite aprender de los errores y aciertos. Al analizar cómo y por qué ciertas acciones llevaron a determinados resultados, podemos mejorar nuestras habilidades y conocimientos. La reflexión permite la metacognición, es decir, pensar sobre el pensamiento. El término procede de la raíz meta, que significa más allá o encima de, o sea, por encima del pensamiento o pensamiento del pensamiento. Esto es metacognición. La metacognición es la conciencia de los propios procesos de pensamiento y la comprensión de los patrones detrás de ellos, lo que implica tener conciencia y control sobre nuestros propios procesos cognitivos. Es una habilidad clave para el aprendizaje efectivo, ya que nos permite regular cómo adquirimos, procesamos y utilizamos la información. La metacognición es crucial para el aprendizaje autodirigido, ya que nos permite adaptarnos a nuevas situaciones de aprendizaje y mejorar la capacidad para resolver problemas. Las personas con habilidades metacognitivas ya desarrolladas son más eficaces al identificar lo que no comprenden o desconocen, escoger estrategias apropiadas para resolver problemas, ajustar sus estrategias si no están funcionando, reflexionar sobre sus errores para aprender de ellos. Por ejemplo, en la vida cotidiana, la metacognición, un estudiante que después de revisar un capítulo de un libro se pregunta, ¿entendí realmente el concepto principal? Y entonces decide releer o buscar otra fuente para aclararlo. Es un ejemplo de metacognición. También en la solución de problemas, una persona que al enfrentar un problema en el trabajo evalúa su progreso y se da cuenta de que la estrategia utilizada no es efectiva y cambia su enfoque antes de perder más tiempo. O el ejemplo de un escritor que revisa su propio texto y se da cuenta de que un párrafo no es claro para el lector o tiene errores y por lo tanto lo reescribe. ¿Cómo podemos mejorar la metacognición? Bueno, la autoevaluación constante, es decir, al terminar una tarea, pregúntate si la estrategia utilizada fue efectiva y cómo podrías mejorarla. La reflexión sobre el aprendizaje, después de una experiencia de aprendizaje, reflexiona sobre lo que hiciste bien y en qué podrías mejorar. También tener metas específicas te ayuda a estructurar mejor tus pensamientos y a monitorear si estás avanzando hacia ellas, es decir, hacia tus metas. También uso de estrategias variadas, puedes experimentar con diferentes métodos de estudio, solución de problemas o enfoques creativos. La metacognición es en esencia una herramienta de automejora, ya que al pensar críticamente sobre cómo pensamos, podemos optimizar nuestra capacidad de aprender y adaptarnos. La reflexión también nos invita a considerar nuestras acciones desde una perspectiva moral,
permitiéndonos ajustar nuestro comportamiento de acuerdo con nuestros valores y principios éticos. Al reflexionar podemos ver problemas desde diferentes ángulos, lo que fomenta la creatividad y nos ayuda a encontrar soluciones innovadoras. Se trata de la perspectiva, y esto es fundamental. En resumen, la reflexión es una actividad superior de la conciencia porque implica un nivel avanzado de autoconciencia y capacidad crítica, lo que nos permite crecer como individuos y tomar decisiones más sabias en la vida. Hay elementos claves en la reflexión. Palabras claves: autoconciencia, análisis crítico, aprendizaje, perspectiva, tiempo y espacio. Veámoslo. La autoconciencia, la reflexión comienza con la capacidad de observar nuestros propios pensamientos y emociones, reconociendo cómo reaccionamos ante diversas situaciones. El análisis crítico implica cuestionar y desmenuzar los aspectos de una experiencia, observando los factores que contribuyeron a un resultado, las decisiones tomadas y las consecuencias de estas. En el aprendizaje, reflexionar es aprender del pasado. Nos permite detectar patrones, identificar errores o éxitos y formular planes de acción o cambio basados en ese conocimiento. Referente a la perspectiva, a menudo reflexionar implica cambiar o ampliar la perspectiva. Lo que en un momento pudo haber sido confuso o doloroso, tras la reflexión puede verse como una lección valiosa. Tiempo y espacio. Reflexionar requiere detenerse, hacer una pausa y tomar distancia emocional o temporal de las situaciones. La pausa genera espacio, genera tiempo. Con esto podemos ver con mayor claridad y tomar decisiones más allá de las reacciones y los impulsos. Veamos la reflexión desde el punto de vista de la neurociencia. El acto de reflexionar involucra diversas partes del cerebro que participan en el procesamiento de la información, el análisis de experiencias pasadas y la toma de decisiones. La primera es la corteza frontal. La corteza prefrontal o córtex prefrontal es la parte más frontal del cerebro y está altamente involucrada en la planificación, en la toma de decisiones, en el autocontrol y el pensamiento crítico. La corteza prefrontal es crucial para el análisis de experiencias pasadas, la evaluación de consecuencias y la formación de juicios. Nos permite evaluar nuestras acciones, proyectar resultados futuros y modificar comportamientos en función de lo aprendido. Otra estructura, la corteza cingulada anterior. Está asociada con la regulación emocional y el monitoreo de errores. Y tiene un papel en la reflexión ya que es responsable de identificar los errores o discrepancias entre nuestras acciones y los resultados deseados, lo que facilita el proceso de autocrítica y ajuste de comportamientos. El hipocampo, parte estructural del sistema límbico, cuya función está implicada en la memoria y la formación de recuerdos. Al reflexionar, recurrimos al hipocampo para recordar experiencias pasadas, relacionarlas con situaciones actuales y extraer lecciones o conclusiones. Otra estructura involucrada, también parte del sistema límbico, es la amígdala cerebral. La amígdala es responsable del procesamiento de emociones, especialmente las relacionadas con el miedo y la amenaza. Aunque su función principal es emocional, la amígdala ayuda a etiquetar las experiencias emocionales, lo que nos permite recordar qué situaciones nos hicieron sentir de cierta manera, facilitando el análisis emocional de nuestras acciones. Otra estructura es la corteza parietal, relacionada con la integración sensorial y el procesamiento de información espacial y perceptual. Y
Su papel en la reflexión es que ayuda a integrar la información sensorial y perceptiva con el análisis de experiencias, lo que facilita una visión más completa y detallada de los eventos que reflexionamos. Sigamos. La corteza insular. Está relacionada con la autoconciencia y el procesamiento de emociones internas como el dolor o el bienestar. Y su papel en la reflexión es clave para interpretar el estado interno del cuerpo, como las emociones y sensaciones, lo que contribuye a la reflexión sobre nuestras reacciones físicas y emocionales a ciertos eventos. La red neuronal por defecto es un conjunto de áreas cerebrales que se activa cuando el cerebro está en reposo o cuando se involucra en pensamientos internos como la autoevaluación. La red neuronal por defecto está involucrada en el pensamiento introspectivo y la autorreferencialidad, es decir, la autorreferencia, y permite que nos enfoquemos en nuestros propios pensamientos y recuerdos, elementos esenciales en la reflexión profunda. Voy a dejar el enlace en la descripción donde puedan ubicar estas estructuras cerebrales. Para los que les interese, también pueden googlear y van a encontrar las imágenes para tener una idea más clara. Cuando reflexionamos, el cerebro combina información de estas áreas para analizar experiencias, evaluar emociones y tomar decisiones informadas. Las áreas involucradas en la memoria, como el hipocampo, en el análisis crítico, como la corteza prefrontal, y en las emociones, como la amígdala y la corteza insular, colaboran para integrar lo aprendido y utilizarlo para guiar acciones futuras. Por supuesto, todas estas estructuras funcionan coordinadamente, es una acción coherente y ordenada, y justamente como es una capacidad cognitiva, una habilidad cognitiva superior, esto evidencia un funcionamiento ordenado, armónico y rítmico del cerebro. Reflexionar es una herramienta clave para el desarrollo emocional y mental, ayudándonos a vivir de manera más consciente y equilibrada. El título de este capítulo es El arte de reflexionar. Así que veamos con respecto al arte. Bueno, el arte es una manifestación de la creatividad humana, una manifestación espiritual que busca expresar ideas, emociones y percepciones o una visión del mundo a través de diversos medios y formas. A lo largo de la historia, el arte ha sido tanto un medio de comunicación como una herramienta para explorar la experiencia humana y las culturas. La reflexión es un arte, el arte de pensar, el arte de usar la mente y sus cualidades con un propósito elevado y práctico. Recuerda, el conocimiento te libera, la práctica te transforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.